Vamos a iniciar la grabación para que quede respaldo, ¿ya? Se me queda pegado un funcionario acá, queda dando vueltas, como que entra y sale acá. Tiene problemas. Bueno, tenemos funcionarios de Cabildo, Rinconada, Algarrobo, Isla de Pascua, San Felipe, de Quintero, Papudo. Tenemos de distintas funcionarios de distintas comunas de la región de Valparaíso. Y como les decía, vamos a partir hoy día con la presentación, si no me equivoco, con Verónica. Con Verónica nos va a exponer sobre la estrategia de hidrógeno verde, sobre lo que está haciendo el ministerio, ¿ya? Y cómo el ministerio proyecta todo este boom del hidrógeno que estamos viendo hoy en Chile a los próximos años a través de una política, ¿ya? A través de un instrumento de gobernanza que nos permita seguir adelante y no sea una acción aislada dentro de una administración, sino que algo que le dé continuidad en el tiempo, que trascienda a las personas, a los gobiernos, a los jefes, ¿ya? Así que, sin más, dejo a Verónica para que comparta pantalla. Y... Muchas gracias, Pablo. A ver, voy a compartir pantalla. Disculpen que si se escucha otra voz, que compartimos oficina, así que espero que mientras yo hable se logre escuchar. Mi nombre es Verónica Puga, soy profesional de la Unidad de Nuevos Energéticos, tal como dijo Pablo, del Ministerio de Energía acá a nivel central. Bueno, yo crecí en la región de Valparaíso, así que hay un cariño especial hoy día. Viví en Recreo un tiempo y después en Concón. Y bueno, incluso me casé en Olmué. Bueno, pero pasando a lo que vinimos, en los próximos, entiendo que tengo 35 minutos más o menos, ¿o no, Pablo? Ya, espero presentar en alrededor de 20 minutos para tener tiempo para responder preguntas, pero si alguien tiene alguna consulta, interrúmpame nomás, así que ahí, Pablo, tú me vas ayudando, porque yo no voy a poder estar viendo si levantan la mano, cositas así. Ya. Voy a minimizar las cámaras. Ya. Siempre partimos desde el Ministerio de Energía. Antes de hablar de hidrógeno, queremos hablar de transición energética y también, con la actual administración, por supuesto, una transición justa, ecológica, y que al final nos permita cumplir los objetivos ambientales y sociales que tenemos como país. En este grafiquito, me imagino que quizás ya lo vieron más en las presentaciones de Pablo, se muestra la generación eléctrica por tipo de fuente. Entonces, así es acá como donde pueden ver que cada vez más estamos descarbonizando nuestra matriz eléctrica. Así como hablamos de electricidad, recordamos que la energía no es solo electricidad, sino que también están toda la energía, combustibles fósiles que se utilizan en transporte, en la industria, edificación, etc. Y sabemos al final que las emisiones de CO2 en Chile provienen en un 77% de todos estos usos energéticos. Entonces ese es un poco el paraguas que siempre recordamos cuando hablamos de hidrógeno y de la estrategia de hidrógeno. Estos números están un poco actualizados. Si ustedes miran la estrategia, en la estrategia de hidrógeno salía que el hidrógeno verde representaba un 21% de las emisiones, de la reducción de emisiones al 2050. Esto es una imagen de la actualización de la PELP, de la planificación energética a largo plazo, donde vemos que el hidrógeno ya pasó del 21 al 24% de emisiones, de la reducción de emisiones. Entonces, es una herramienta dentro de todo este escenario de ambición climática, carbono neutralidad, etcétera, etcétera. Pero Erwin también muchas veces recuerda que al final la mejor energía es la que no se usa, y acá, por supuesto, o la mejor política energética es disminuir la energía y el uso al final. Entonces, el 35% de la reducción de emisiones viene de eficiencia energética. Pero también hidrógeno verde cumple un rol súper, súper importante en todas estas emisiones difíciles de abatir y los sectores. Entonces, las emisiones del transporte y otros. Pablo, esto ya lo han visto un par de veces, ¿o no? Como para ver si me voy saltando partes o...
o hago un repaso? No en ese esquema. Ah, ya. No en ese esquema. Perfecto. Bueno, el hidrógeno verde es un gas y el verde viene de que atribuimos que fue verde el proceso de producción de ese hidrógeno, que fue sostenible. Entonces, en verdad, cuando tenemos el hidrógeno, no tenemos cómo saber si fue producido a partir de fósil, verde, si es que lo vemos, porque al final termina siendo un gas. Entonces, por eso la certificación y la trazabilidad de cómo se produjo ese hidrógeno es súper importante. Pero volviendo a lo más tangible, entonces, el hidrógeno es un gas en estado natural que se puede producir de distintas formas. En la estrategia de hidrógeno verde hablamos de hidrógeno producido a través de electrólisis, que es separar el H2 del O del O2 del agua. Entonces tomamos agua con energía eléctrica limpia, separamos el H2 por un lado y el O2 por el otro, y a ese H2 le llamamos hidrógeno verde. Y después este gas se puede usar en distintos usos. Finalmente, las políticas públicas, el mercado y distintas tendencias dirán dónde entra más el hidrógeno verde. Porque al final el hidrógeno verde se puede usar reemplazando hidrógeno gris. Por ejemplo, hoy día ENAP utiliza hidrógeno gris para sus procesos petroquímicos. Entonces podríamos reemplazar este hidrógeno gris por hidrógeno verde. La industria química también utiliza hidrógeno gris. Amoníaco, fertilizantes. En el norte, en Antofagasta, se importa amoníaco gris. Entonces podríamos dejar de importar ese amoníaco y producir el hidrógeno verde, producir amoníaco verde en Chile. Amoníaco verde producido con hidrógeno verde, porque el amoníaco es NH3, entonces necesitas H y N, y ese H vendría verde, de hidrógeno verde. También el hidrógeno se puede utilizar para aplicaciones de calor y frío, se puede utilizar en celdas de combustible o co-combustión para movilidad, para mover principalmente en terrestre vehículos pesados o de larga distancia, porque vehículos más pequeños y de corta distancia, a veces las baterías eléctricas son una mejor alternativa que el hidrógeno, pero en vehículos pesados, por ejemplo en la minería, o en buses de larga distancia, por ejemplo acá en Santiago algunas rutas de transporte público no se pueden utilizar a batería eléctrica, entonces se podrían usar con celda de combustible. Pero también el hidrógeno jugaría un rol en el futuro en transporte aéreo, marítimo. Y también, finalmente, volviendo un poco acá al origen, como almacenamiento, porque todo esto parte un poco de que no podemos tener todas las energías renovables todo el día. La solar está cuando hay sol, la eólica es cuando hay viento, entonces el hidrógeno verde también es una alternativa para almacenar esta energía eléctrica en un gas y después utilizar este gas cuando no tenemos energía eléctrica limpia. Eso, entonces al final el hidrógeno verde es un gas en estado natural y que se puede transformar en otras cosas como amoníaco o se puede utilizar para distintas aplicaciones. Ya pasando a la estrategia, entonces, en noviembre del 2020 se publica la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde con metas ambiciosas para alcanzar compromisos de reducción de emisiones exigentes y también crear una nueva industria sostenible que en el futuro podría ser del tamaño de la minería. Y se setean algunas metas, por ejemplo, al 2025, tener 5 gigawatts en capacidad de electrólisis construida o en desarrollo, producir 200 kilotoneladas de hidrógeno en al menos 2 polos de hidrógeno verde. Nosotros desde el Ministerio estamos proyectando 4 por el momento, Antofagasta y Magallanes, con ciertas particularidades, y Valparaíso y Biobío con otras. Incluso en Valparaíso hay un proyecto de hidrógeno verde en evaluación en el sistema de evaluación ambiental, una DIA que está en calificación. Bueno, y al 2030 hay otras metas, por ejemplo, producir el hidrógeno verde más barato del planeta. La estrategia plantea distintas etapas, que está un poco chiquitito, pero después Pablo me puede ayudar haciéndoles llegar la presentación. La primera etapa del 2020 al 2025 se basa en activar la industria doméstica y empezar a preparar la exportación. Y para esto, tal como les conté que el hidrógeno se podía utilizar para muchas cosas, acá se priorizan 6. Entonces, uso en refinerías y amoníaco doméstico, que es principalmente
reemplazar hidrógeno gris o amoníaco gris por hidrógeno verde o amoníaco verde. Después, camiones mineros pesados, camiones pesados de ruta y buses de larga autonomía, que tiene que ver con estos vehículos que viajan largas distancias o que pesan mucho, entonces reemplazar el diésel que utilizan con estos motores a combustión por motores que trabajan con celdas de combustible, o sea, más que motores, con celdas de combustible a hidrógeno que generan electricidad, o cocombustión. Y finalmente, una aplicación de calor, que es la inyección en redes de gas. Se puede reemplazar, por ejemplo, gas natural por hidrógeno, o se puede mezclar unos porcentajes pequeños de hidrógeno con gas natural, y el gas se mantiene, esta mezcla, se mantiene comportando más o menos similar a que si fuera 100% gas natural. Entonces, si se mezcla 5%, 10%, se puede reutilizar mucha infraestructura, por ejemplo. Entonces, esta es la primera etapa. Y la etapa 2 y 3 ya está muchísimo más enfocado en exportaciones. Como pueden ver acá, los primeros años es más amoníaco verde, por eso siempre es importante recordar que el hidrógeno, yo a veces recuerdo que es como un Lego, se puede usar para distintas cosas. Entonces, en la primera etapa, el hidrógeno se está utilizando para amoníaco verde, como pueden ver aquí. Y después, ya 2035 en adelante, puede ser hidrógeno verde como gas, hidrógeno verde licuado, hidrógeno verde transformado a combustibles sintéticos. Entonces, no sé si han podido ver el proyecto de Magallanes. Ese proyecto, en vez de hacer amoníaco verde, hace metanol verde. Entonces, en vez de producir metanol desde fuentes fósiles, se produce de manera sintética. Entonces, de 2035 en adelante, estas alternativas cobran mayor relevancia, y en el corto plazo, mucho más amoníaco. Y aquí también se destacan los distintos mercados: Europa, China, Japón, Corea, etc. Y bueno, cerrando el tema de la estrategia, actualmente ya se proyectan alrededor de 15 billones en inversión al 2030. De las 6 aplicaciones que les conté, 4 ya han sido como contempladas en proyectos anunciados. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto en Antofagasta que ya tiene la DIA aprobada, que es de amoníaco verde. Entonces, ahí hay una de las aplicaciones. Hay algunos pilotos de movilidad, por ejemplo, camiones mineros o buses, etcétera, etcétera. Entonces, de las 6 aplicaciones ya se vislumbran al menos 4 en distintos tipos de proyectos. Y tenemos en el radar más de 60 proyectos en distintas etapas de desarrollo. Y para ir cerrando la estrategia tiene 6 pilares: política orientada por misión, ruta eficiente a un país cero emisiones, hidrógeno verde como motor de desarrollo local, apertura internacional, nueva economía de exportación limpia y uso equilibrado de recursos y territorio. Eso principalmente con la estrategia. Y ahora ya pasando a la administración actual, a cuáles son las acciones que vamos a priorizar este año y el próximo, relevar que, bueno, hidrógeno verde apareció en la cuenta pública. Esta es una cuña del presidente, donde dice que el hidrógeno verde es una alternativa real para una transición energética que nos lleve a un futuro más sostenible. Pero todo esto va a ser posible si es que lo hacemos bien. Incluso releva algunos territorios de Valparaíso. Lo que nuestra experiencia nos dice es que no está garantizado, si no preguntemos a Quintero, Puchuncaví, Tocopilla o Coronel. Entonces, al final, el hidrógeno verde trae distintas oportunidades, pero también va a depender mucho de las políticas públicas, los estándares que exijamos, etcétera, etcétera. Estos son algunos pasos que vemos importantes a desarrollar y a promover desde el Ministerio de Energía, desde el Comité Corfo Hidrógeno Verde recientemente creado, para empujar. Entonces, es súper importante la planificación territorial y planificación energética integrada. Entonces, ¿qué rol o qué impacto va a tener el hidrógeno en nuestra infraestructura eléctrica, por ejemplo? O el desarrollo de puertos, o las hectáreas que se van a utilizar para esta industria. También en comunas, hablando que ustedes son municipios,
cómo se integraría el hidrógeno a los distintos pladecos. Por ejemplo, en Magallanes tienen las dudas de si van a empezar a pasar camiones llevando aerogeneradores o cosas así. Hay que diseñar bypass por donde van a pasar estos camiones. Hay comunas pequeñas de Magallanes que tienen una vía principal donde están establecimientos educacionales. Entonces hay que ver finalmente cómo todo el potencial de desarrollo se articula con las estrategias de desarrollo regional, la planificación de desarrollo comunal, los PROTS, etcétera, etcétera. Todo el tema normativo y apoyo al desarrollo de proyectos, qué reglamentos de seguridad estamos empujando. En la página nuestra pueden encontrar el reglamento de seguridad que ya fue aprobado acá en Energía y está esperándose a la toma razón por Contraloría. Compatibilidad ambiental y desarrollo armónico, fomento a la demanda de hidrógeno y aplicaciones locales, porque la idea no es solamente exportar todo este hidrógeno o amoníaco u otro vector, sino que también cumplir las metas ambientales que puse en la primera diapositiva. Al final el hidrógeno representa el 24% de esta disminución de emisiones. Fomentar el desarrollo de infraestructura compartida, porque también hay aprendizajes, por ejemplo, de otras industrias en las que los privados no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo apoyamos? Cómo el Estado cumple un rol de promover infraestructura compartida y que cada proyecto no tenga su propio puerto, su propia desalinizadora, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, reforzar la cooperación internacional en áreas clave, transferencia de conocimiento, tecnología, etcétera, etcétera. Y siempre recordando que al final, si esta va a ser una industria mundial, Chile no está solo, estamos compitiendo con Australia, Marruecos, e incluso Brasil, Uruguay. Ayer Uruguay lanzó su hoja de ruta de hidrógeno verde, entonces también es importante siempre tener en el radar la dimensión competencia. Se han ido posicionando distintas iniciativas regionales. Acá, Pablo, no sé si tú ya les comentaste, pero estamos junto a Pablo y a la PUCB organizando un seminario de hidrógeno verde el 14 de julio. En Concepción, bueno, hay un proyecto y en Valparaíso también hay proyectos que se adjudicaron el proyecto Corfo. Hay distintos seminarios que incluso los mismos desarrolladores están organizando. Por ejemplo, este es el piloto de Magallanes, donde hay un representante de Corfo, una representante de la Universidad de Concepción y un representante del proyecto mismo, en el que hablan de hidrógeno, invitan a la ciudadanía, al final para acercar esta industria. Esta fue una visita en que llevamos a los puertos de Rotterdam y Amberes, a Antofagasta y Magallanes, y en Antofagasta fueron al puerto de Mejillones. Incluso las Ceremis de Antofagasta y Magallanes fueron ahora a España en una gira técnica. Este es un mapa regulatorio que tenemos proyectado para el hidrógeno. Entonces, está el Reglamento General de Instalaciones de Hidrógeno, que es el que les comenté que se encuentra a toma de razón. Estas son fechas que han ido cambiando, la verdad. Estamos viendo también, por ejemplo, especificaciones de calidad del hidrógeno, como cuál es la calidad de este gas, cuánto es como en porcentaje sí o sí hidrógeno o no, porque por ejemplo si el hidrógeno lo voy a quemar, no tiene que ser tan puro como si el hidrógeno lo voy a meter en una celda de combustible. Entonces al final son distintas dimensiones que estamos mirando. En el futuro, por ejemplo, estaciones de servicio multicombustibles, si un camión va a estar cargando hidrógeno, con qué regulación tiene que cumplir esa estación de carga, etcétera, etcétera. Otra dimensión que les mencioné al principio tiene que ver con certificación, porque al final esto es como, por ejemplo, un vino que yo quiero saber si es orgánico o no es orgánico, o si es que este hidrógeno es verde o no es verde. Yo tengo que ser capaz de trazar hacia atrás si cumplió con ciertos atributos que uno prioriza. Entonces, ¿por qué queremos desarrollar esquemas de certificación? Para poder divulgar al consumidor final. Entonces, por ejemplo, quizás un comprador alemán quiere usar el hidrógeno de Chile para cumplir con ciertas metas nacionales o europeas. Entonces, para cumplir con eso, el hidrógeno verde va a tener que, por ejemplo, tener una cantidad de carbono intensidad para que cumpla con los objetivos de descarbonización alemán, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de certificar el producto?
financieros, porque hay incentivos, pueden haber incentivos tributarios, subsidios, etcétera. Cumplimiento, como les decía, cumplir con ciertas obligaciones de reducir emisiones, acceso a mercados, al final distintos mercados globales pueden exigir ciertos mínimos, y también reputacionales, trazabilidad, transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, al hidrógeno, algunos atributos que se están evaluando tienen que ver con la electricidad que se utilizó. Entonces, por ejemplo, la electricidad que se utilizó para separar el agua y tener hidrógeno viene de una planta nueva, porque, por ejemplo, si estamos usando una planta muy antigua que antes vendía electricidad renovable, por ejemplo, para una minera, y ahora ya no está vendiendo esa minera y le está vendiendo a alguien para producir hidrógeno, quizás se están carbonizando otras cosas. Entonces, hay distintas reglas del juego que se están evaluando, entonces que, por ejemplo, la planta que genera electricidad renovable no puede ser muy antigua, entonces eso tiene que ver con adicionalidad. Después hay atributos sociales en algunos casos. ¿Cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores en las plantas donde se produce hidrógeno verde? ¿Cumplen con estándares internacionales de la OIT? Etcétera, etcétera. Y también atributos ambientales, por ejemplo, conflicto de suelo, agua, biodiversidad. En Magallanes se han levantado varias preguntas con respecto a potenciales impactos en aves, por ejemplo. Entonces, estos son distintos atributos y hay distintos esquemas que existen en el mundo para poder certificarlos. Entonces, por ejemplo, estos son algunos esquemas: Certified, TÜV-SÜD, ISCC, IREC. Entonces, por ejemplo, Certified clasifica el hidrógeno como verde, como azul o como gris. Entonces, para que sea clasificado como verde, tiene que tener al 91, 36 en verdad, 36 gramos de CO2 por megajoule de ese hidrógeno. Y así al final son como reglas del juego que se están estableciendo para poder decir que el hidrógeno es verde y ponerle esta etiqueta. Voy a saltar esta diapositiva, pero son algunos avances que hemos tenido. Por ejemplo, Chile participa junto a Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Australia en una mesa redonda con países interesados en importar, como Alemania, Países Bajos, Bélgica. Entonces esto muestra también un poco la dimensión de competencia que les comentaba en un principio. Nosotros tenemos 2 estudios que tienen que ver con certificación y que están disponibles en nuestra web. Otra dimensión, entonces le hemos hablado de certificación, de regulación, son todos estos otros ministerios. Entonces, hoy día hay un comité Corfo que se está conformando y Ministerio de Energía no es el único ministerio que participa en esto. Medio ambiente, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una cuña, por ejemplo, del ministro de Transporte, entonces que dice, este es un tema que uno podría pensar que es principalmente el Ministerio de Energía o Economía, pero el Ministerio de Transporte también tiene un rol. Al final, como les mostré, algunos vehículos utilizarían hidrógeno, entonces hay que ver pilotos, investigación, desarrollo e innovación, todo lo que tiene que ver con la planificación logística. Entonces, al final lo importante es que cada vez más los distintos ministerios se están involucrando más en el desarrollo de esta industria. Y para ir cerrando, creo que esta es la última diapositiva, ¿sí? Tenemos varios estudios y quería relevar un estudio que es de valles de hidrógeno. Este se enfocó principalmente en Antofagasta y Magallanes, que es donde vemos en magnitud un despliegue mayor por los factores solares en el norte y eólicos en el sur. Pero esto en verdad aplica a cualquier territorio que se vaya a desarrollar como un valle de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, los consultores decían, es súper importante temas de incentivos, queremos atraer la fabricación de componentes para la cadena de valor del hidrógeno verde. Por ejemplo, quizás un electrolizador, no hay capacidades hoy día desarrolladas en Chile para producir electrolizador, pero quizás sí algún ensamblaje o algo de la cadena de valor del aerogenerador o producir fertilizantes verdes. Entonces, ¿qué podemos hacer para que en el país no solo participe por el potencial renovable, sino que nos agarremos de otras habilidades? Por lo mismo, formación de profesionales y académica, movilidad de trabajadores, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, en planificación, lo que les comentaba, todo lo que tiene que ver como con planificación territorial.
zonas industriales específicas para la industria del hidrógeno, queremos promover ciertos espacios, reevaluar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde cada ciertos años, porque esto va cambiando muy rápido. En comunicación y consulta, recomendaban obligar a los promotores o los desarrolladores de los proyectos a informar a la población al final, para cumplir con todos estos estándares sociales y ambientales que yo ya les comentaba. Mesas redondas, etcétera, etcétera. Estudios, seguir haciendo muchos estudios para temas de normas técnicas, seguridad, etcétera, etcétera, y temas administrativos y de gestión, seguimiento a los sitios arqueológicos, sitios de anidación del gaviotín chico en Mejillones, pero también, como les comentaba, en Magallanes hay harta preocupación, y eso principalmente. Sé que es harta información separada, pero lo principal es eso, que el hidrógeno verde es una potencial industria. La estrategia la empujamos desde energía, pero cada vez más se están sumando distintos ministerios, porque al final tiene variadas dimensiones y queremos hacerlo bien, tal como decía el presidente en su cuenta pública. Ya, eso. Eso, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Hablamos, algo, no duermas. Preguntas, consultas, dudas. Preguntas. Este documento, Verónica, que la última slide que está proyectada ahí, todavía no es pública. Sí, está. El Incluso, documento completo. Ah, ya es público ya. sí, incluso podría mostrar aquí así rapidito. Esta es nuestra, donde tratamos de poner todo, no está tan bonito ni tan ordenado. Puedes compartir el link quizás después. Y aquí en más información tenemos mucho el reglamento de seguridad que les comentaba, por ejemplo, y aquí está, rutas de desarrollo para vallas de hidrógeno en Chile. O sea, acá está el estudio. Otro documento que quiero aprovechar de compartirles es este, dado que su rol desde municipio. Se ve el PPT tuyo, tu pantalla de PPT. Ya, a ver, voy a pensar, voy a dejar de compartir y gracias por el tip. Pantalla, ahí sí se debería empezar a ver toda mi pantalla. ¿Ahí ven? Sí, ahí se ve el PDF, WhatsApp, PDF, tu Perfecto. intranet, Ya. paseándote por todas tus ventanas. Sí. Ya, entonces voy a volver. Este es el link que nosotros usamos sí. siempre, energia.gov.cl/H2. Entonces, aquí está la estrategia, el estudio base de la estrategia, y acá en más información tenemos el reglamento de seguridad que les comentaba, que está esperando a salir de toma de razón, y aquí está, rutas de desarrollo para vallas de hidrógeno en Chile, Ok. Reconversión de termoeléctricas. Entonces una alternativa es reconvertir termoeléctricas en algún elemento que contribuya a hidrógeno verde, inyección de hidrógeno en redes de gas natural, hay varios estudios. Los estudios de certificación que les comentaba, y este era el documento que les quería relevar, que es esta guía, acá. Documento de participación y diálogo. Entonces este es un documento que realizó la División de Participación y Relacionamiento Comunitario de acá del Ministerio. Entonces, orientaciones de participación y diálogo para el desarrollo de proyectos sostenibles de hidrógeno verde. Entonces aquí también hay lineamientos que buscan contribuir a desarrolladores, pero también a las distintas instituciones públicas, a cómo promover estas cosas al final. Súper importante, y este es un resumen de un documento mucho más grande que tiene como 200 páginas, y se resumió y se aplicó específicamente para el hidrógeno. Entonces también es un buen recurso para revisar. ¿Ese dónde pinchaste para llegar a ese? Aquí. Yo les puedo mandar, igual quizás después me puedes ayudar en esta misma paginita, energia.gov.cl, si apretan en plan más energía, aquí, documento, participación y diálogo para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. También hay uno del SEIA, por si acá hay algún profesional que se vincule de alguna forma más a toda la cadena de evaluación. Hace una introducción del hidrógeno verde, está bastante bueno también. Te puedo mandar después, quizás por WhatsApp, todos estos links si tú los compartes en el correo. O cuando le toque a Erwin, yo comparto todos esos links acá en el chat.
Sí, estaba con un oído escuchándote y con otro escuchando al Ceremi que me viene a preguntar algo. Eso, no sé, si no hay preguntas podemos pasar a Erwin, o incluso si hay algún comentario, feliz de recibir algún tipo de reacción también. Preguntas, comentarios, dudas. Qué bueno que quedó todo claro, que me encanta cuando queda todo claro. Cuando hago clase. Nadie pregunta nada, listo, nos vamos. ¿Tiene alguna consulta? Después las pruebas. ¿Hay ya alguna les puedo. consulta? Sí, buenas tardes. Gracias, Verónica, por la presentación. La estrategia contempla como sistemas de respaldo de energía para infraestructura pública, por ejemplo, hospitales, municipios, cosas así, o eso es más específico de ya como más operacional. No sale como una de las 6 priorizaciones, pero sí sale cuando se presenta el hidrógeno, que al final es un poco esto: turbinas, motores, celdas de combustible. Tampoco, por ejemplo, sale de las 6 priorizadas grúas horquilla, pero ya vemos que hay proyectos de grúa horquilla en desarrollo. Nosotros creería que hay algunos estudios, acá hay más información, de efectivamente el rol del hidrógeno en sistemas eléctricos. Entonces, por ejemplo, en sistemas aislados o medianos, el hidrógeno verde puede cumplir un rol relevante. Acá, igual que en el transporte, cuando el respaldo es más como, aquí Erwin es más experto que yo, pero cuando el respaldo es más todos los días, puede ser mejor una batería eléctrica, pero cuando el respaldo es verano e invierno, o un hospital de cierto día que puede haber pasado algo, tener el respaldo, ahí el hidrógeno compite o se complementa bien con una batería eléctrica. Creo que tenemos algún estudio acá. Estamos por cerrar un estudio que analizó 5 sistemas aislados y dónde entraría de manera más económicamente factible y técnicamente factible el hidrógeno. A ver, déjame ver. Si lo encuentro ahí mientras esté hablando Erwin, puedo compartir el link, pero sí, hay un rol importante como respaldo. Ya, Verónica, muchas gracias. Gracias, Verónica. Te pasaste. Muchas gracias por tu tiempo, tu disposición, tu exposición. Ahí no me deja. Bueno, yo ya tengo tu presentación. Ahí se la voy a compartir como siempre. Mañana más tardar va a estar en sus correos con la carpeta con todas las otras exposiciones también. Le vamos a dar la palabra y la pantalla a don Erwin Plet. Don Erwin tiene una vasta experiencia en el rubro. Parte de la Asociación de Hidrógeno de Chile, no sé si es parte de la directiva, y yo siempre me pierdo en qué posición está. Embajador de Hidrógeno Verde, tiene harta. Ya me perdí. Discúlpame, Erwin. Bueno, estupendo. Toda suya la pantalla, don Erwin. Muchas gracias, Pablo, por la invitación, y yo encantado de contarles algún cuento, porque eso se trata, ¿no es cierto?, de tratar de inspirarlos un poco en lo que estamos haciendo. Les tengo una presentación, denme un segundo nomás, ya, ahí, ok. Les voy a compartir la presentación, porque como siempre como ingeniero uno es más fácil con monitos, ¿no?, que estar hablando y hablando, eso para los abogados. Pero los ingenieros nos encanta hacer un monito en una pizarra, porque esa es la forma como nos comunicamos. Ok, ahora sí, Pablo, me va a tener que decir, tú dame un segundo, tengo que echar a andar la presentación. Y después, acá. Entonces tú me dices si estamos bien, si estamos viendo una pantalla. Sí, se ve en la pantalla, todo bien. Muy bien, Perfecto. ok. Así que encantado de estar acá en la quinta región, ¿no es cierto?, con ustedes compartiendo estos minutos de capacitación. Yo lo que les voy a contar es sobre el hidrógeno verde. Ya han escuchado bastante, Pablo, pero sobre los retos y oportunidades. Eso es lo que les quiero decir. Yo hoy día tengo 2 gorritos. Represento mi empresa como socio gerente Low Carbon Chile, y también, lo que decía Pablo, soy director de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno. Así que también les quiero mostrar eso, porque eso es parte del ecosistema del hidrógeno en Chile. En la presentación la voy a dividir en 4 partes. Les voy a contar algo sobre la actualidad y sobre todo sobre la historia, porque hay que aprender de la historia. Les voy a hablar sobre la energía, tanto para la vida, nosotros como seres humanos,
como la energía necesaria para la sociedad, porque eso es parte, el hidrógeno verde muy cortito, porque ya Pablo les contó un montón, pero igual quiero darles un aspecto, y importante el potencial de renovables que tenemos en Chile para la producción del hidrógeno verde. Yo me dedico, en un principio dedicado más a lo que, incluso Vero dijo, a lo que es eficiencia energética. Por eso tenemos varios emprendimientos que nos dedicamos a lo que es el uso racional de la energía, porque no tiene ninguna gracia tomar renovable y desperdiciarla. Así que hacemos muchos análisis de eficiencia energética, pero también acá en Low Carbon nos dedicamos a estos proyectos de hidrógeno, nos dedicamos a la ingeniería ambiental. Vive Eco, ustedes han visto en el metro, en Metroval, tenemos 10 máquinas de reciclado, que son el reciclado de PET y de aluminio, así que hacemos el reciclado inteligente también, bien entretenido. Hacemos tecnologías de agua, que en parte son necesarias para el hidrógeno, y tenemos varios emprendimientos que tienen que ver directamente con hidrógeno. Acción Patagonia, Hydrogen Chile también. Ok, Asociación Chilena de Hidrógeno. Empezamos como un grupo de profesionales, yo soy también socio profesional ahí, el 2018, así que no tenemos tantos años tampoco, pero en estos 4 años ahora somos más de 120 miembros, tengo que decir, porque mañana tenemos otra reunión y son 8 más que entran, así que ha sido entretenido. Lo que quiero mostrarles acá, que representamos toda la cadena de valor del hidrógeno, o sea, desde las compañías que hacen electricidad renovable, ¿no es cierto? Ya tenemos todas, que si está ESE, está Engie, está Colbún, etcétera, que no nombre Enel, están todas ahí, pasando por las grandes empresas de tecnología como un Air Liquide o un Linde, que están haciendo proyectos, ¿no es cierto?, o un Siemens o un ABB, como ustedes quieran, las empresas, y muchas otras de servicio, pero llegamos hasta lo que son los llamados los usuarios, por ejemplo, la minería. Está acá el Abra, está Antofagasta Minerals, Anglo American, que son usuarios, y también los puertos. Los puertos van a ser un usuario muy entretenido en esto, porque también tienen que descarbonizarse en general. Así que lo que tenemos acá es el sistema completo, de los que van a ofrecer algo hasta los que lo van a necesitar. Eso es lo que estamos armando en este ecosistema. La dirección de este gremio son 11 personas, 5 representan a los profesionales, como yo tengo el honor de ser por segunda vez director ahí, y hay 6 representantes de empresas, ¿ya? Y con eso dirigimos este gremio, que ha tenido un tremendo impulso y crecimiento, así que nos dedicamos a colaborar con la creación de políticas públicas, facilitar el disponibilizamiento de financiamiento temprano. Cuando esto sea un negocio es fácil ir al banco. Hoy día ni un banco le cree a uno nada, porque no existe. Estimulamos la conclusión de proyectos, promovemos el conocimiento y formación de capital humano, esa es la especialidad mía, y crear redes de colaboración. Ahora, ¿qué hemos hecho último tiempo? Tenemos la Agenda Energía 22-26, que es de este gobierno para, en parte, acuérdense, aterrizar la estrategia de hidrógeno verde que presentó Verónica. Hay que aterrizarla, qué es lo que hace ahora en este gobierno. Así que en forma bastante participativa me ha tocado interactuar. Muy importante lo que dijo Verónica, esta creación de este nuevo comité de hidrógeno verde en Corfo. Es sumamente importante porque creo que es el comité Corfo que más ministerios va a agrupar. Hasta ahora eran cosas muy específicas, eran pocos, pero este es bastante transversal porque es una tremenda oportunidad para Chile. Así que es importante, esto va a ser liderado por el Ministerio de Energía, Claudio Huepe, ¿no es cierto? Pero están por lo menos 10 ministerios involucrados. Verónica ya lo dijo, que en la cuenta pública, ¿no es cierto?, el presidente dijo que esto va a ofrecer una tremenda oportunidad. Ahora, eso es importante porque quiere decir que hay un empuje, ¿no es cierto?, desde arriba, que es muy importante. Hemos tenido la posibilidad de conversar con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, con la ministra de Medio Ambiente, Maísa Roja, y muy importante también con el vicepresidente de Corfo, porque Corfo son los que tienen la plata, entre otras cosas, ¿no es cierto?, para echar a andar esta economía. Así que importante, y vemos también mucha iniciativa europea también viniendo a Chile, que no es menor, ¿no es cierto?, que a ellos les interesa que un país como Chile les pueda proveer de este combustible limpio. Así que esta iniciativa, Team Europe, nos va a ayudar a apoyar en el entorno, ¿no es cierto?, el ecosistema que tenemos, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de capital humano, cooperación empresarial y finanzas. O sea, también se van a poner con plata, así de simple.
A mí me tocó hace un mes atrás estar en Europa, en Rotterdam, en este World Hydrogen Summit, así que escuchamos las últimas noticias que estaban para allá. También estuvimos en la Highvolution en París, que es un evento que tiene un montón de máquinas y cosas que tienen que ver con hidrógeno. Este evento, Highvolution, lo vamos a traer junto con Nativo Chile el 2023 a Chile, o sea, una gran feria, ¿no es cierto?, de los usos del hidrógeno de generación. Así que eso es interesante lo que está pasando y el apuro que tiene la Comisión Europea hoy día de salir del gas ruso. Ustedes no se imaginan lo que están empujando esto de poder comprar en todo el mundo energías limpias. ¿Ok? Así que de la actualidad, y por eso que lo pongo ahí, Ursula von der Leyen está diciendo claramente tenemos que, como sea, salir, ser independientes de Rusia, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos meses, ¿no es cierto?, se escapó absolutamente el precio del gas natural, a eso es lo que voy. Entonces ya hoy día, si sacan una foto hoy, van a ver que el hidrógeno verde en España es más barato que el hidrógeno gris, porque se dio este tremendo salto en el precio del gas, no se ha dado el mismo salto en el precio de la electricidad. Entonces, importante que este tremendo impulso de la Comunidad Europea se llama REPower EU. Ellos tienen este plan para reducir rápidamente la dependencia con respecto a los combustibles fósiles rusos y avanzar en la transición energética. Y para cuantificarlos esto, ellos se propusieron a corto plazo, al 2030, en vez de tener 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable, tener 20, de las cuales 10 millones de toneladas van a tener que ser importadas. Y eso es muchísimo. Entonces, países como Chile tienen una tremenda oportunidad. ¿Qué es lo que otra cosa se da a nivel mundial? De que el mercado que se está viendo es una cosa tremenda, porque si por año se van a mover en este mercado, ¿cierto?, 2020 al 2050, hasta 500 millones, 500 billones de dólares, es un mercado tremendo y grande y nosotros queremos participar de una u otra forma en eso. ¿Por qué queremos participar? Porque la Agencia Internacional de Energía dice en todos lados que Chile es un país privilegiado y es seguramente uno de los que va a tener el menor costo del hidrógeno. Esto lo dijo el 2019. Y acuérdense lo que acaba de decir Verónica. El presidente bien claro dijo, esto es una tremenda oportunidad si hacemos las cosas bien. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Bueno, la semana pasada también la IRENA, que es la Asociación de Energías Renovables a nivel mundial, nos colocó a nosotros en el segundo lugar en el mundo de la posibilidad de hacer un hidrógeno verde barato. Entonces no deja de ser, los chinos tienen ventajas en cuanto a los costos de capital, etcétera, pero es bonito estar por lo menos ahí está el segundo y participar en este campeonato mundial, ¿no es cierto?, de las energías renovables. Así que no deja de ser algo que nos mueve y obviamente nos compromete, ¿no es cierto? Porque si todos están diciendo acá en Chile lo podemos hacer, tenemos que ponernos. Yo lo que quiero mostrarles es una historia bien corta, pero de gloria, fracaso y reivindicación. Nosotros el 2020 hicimos una publicación con Hans Kullenkampf, que es el presidente de HO Chile, en unas revistas internacionales, en que mostramos claramente que Chile fue el mayor proveedor mundial de nitratos. Por 50 años fuimos un cuasi monopolio. Así que fuimos un proveedor mundial de nitratos hasta que los señores Haber y Bosch sintetizaron el amoníaco en 1903. Entonces eso fue obviamente un gran problema. Lo que les quiero decir es que tenemos una tremenda oportunidad, que esa misma tecnología que nos arruinó en aquel entonces, ahora promete ser el futuro energético y económico del país. Pero para poner la historia, entre 1880 y 1930, Chile, el nitrato de Chile, el salitre, fue conocido en todo el mundo, ¿no es cierto? Generó unas tremendas fortunas. Fíjese que existe en Hamburgo, en Alemania, este famoso Chile House, que fue construido en el año 24 por Henry Sloman, y esto es un velero, en la forma de velero. Esto es está al cuidado de la UNESCO, no deja de ser entretenido, pero que quiero mostrarles nada más que lo que significó estas fortunas que se generaron con el amoníaco, o sea, con el salitre. Pero bueno, eso nos quedó hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en que los ingleses estuvieron bloqueando la exportación, que nos ayudaron en la Guerra del Pacífico, acuérdense, bloquearon la exportación del salitre a los alemanes. Entonces, en momentos de crisis, la gente se pone inventiva
y fue Fritz Haber en Karlsruhe. Lo cuento porque ahí es donde yo hice mi doctorado. Fue el que descubrió el proceso de síntesis del amoníaco con hidrógeno, ¿no es cierto?, y el nitrógeno del aire. El señor Karl Bosch de la BASF, él fue el que hizo el escalamiento industrial. Una cosa es de laboratorio y otra es hacerlo en forma industrial. Y hoy en día esto es una tremenda industria, produce el orden de 180 millones de toneladas al año. Y esto es sumamente importante porque el amoníaco es la base de todos los fertilizantes. Hoy día en el mundo hay 3.000 millones de habitantes que viven gracias a estos fertilizantes sintéticos. O sea, si no tuviéramos eso, no podríamos tener los 7,5 mil millones de habitantes en la Tierra. Y para qué no es tan importante que Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química en 1918 y Ernst Bosch en 1931. A partir del amoníaco se hace nitrato de amonio, ¿no es cierto?, y todos los fertilizantes. Pero ¿qué nos pasó en Chile? Que una vez que se inventó esto sintético, fíjense las exportaciones en este caso de salitre, bajaron, fíjense, un índice de 136 a 15. O sea, el país se quedó sin exportaciones y ustedes pueden ir a ver estos museos Humberstone, ¿no es cierto?, que parecen así del oeste lejano, absolutamente abandonados, y Chile, al final de cuentas, se metió en la parte de la depresión también, el 29, y esto fue una catástrofe. ¿Por qué eso? Para poder ver, nosotros no desarrollamos innovación y desarrollo, no generamos alternativas. Y claramente la tecnología nos superó a nuestros grandes recursos naturales. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender en esta vuelta también. Tenemos que ver de meterle inteligencia. Ahora voy a pasar a algo que les va a parecer simple y complicado. Energía para la vida. Es necesario. Nosotros sin energía, como seres humanos, no podemos vivir, nos vamos a morir. Entonces la pregunta de dónde sacamos la energía para la vida es bastante simple. ¿Quién nos provee eso? Es el sol. Nosotros vivimos del sol. Y sabemos que es una fuente de energía que es intermitente, ¿no es cierto? Porque de noche no hay sol, y en el verano hay más sol que en invierno, etc. Ahora, ¿con qué mecanismo cosechamos nosotros esa energía? No nosotros, pero ¿quién lo hace? La fotosíntesis. Eso lo hacen las plantas. Y les voy a poner la ecuación química, es que energía, en este caso solar, más agua líquida, genera oxígeno, que es un gas, hidrógeno, que es un gas. Ahora ya las plantas hace mucho tiempo, el oxígeno, ¿no es cierto?, la planta lo liberan y nosotros lo respiramos. El hidrógeno, ya sabemos que técnicamente, yo lo he escuchado ustedes de Pablo, es un gas sumamente volátil y es un problema. Pero ya las plantas se los arreglaron para retener ese hidrógeno. ¿Y cómo lo hacen? Lo almacenan con carbono. Y estos son los hidratos de carbono, son la biomasa. Nuestros alimentos no son otra cosa, ¿no es cierto?, que la energía solar empaquetada como biomasa. De eso nosotros nos alimentamos. La sociedad, por otro lado, nosotros para desarrollar una sociedad necesitamos un exceso de energía. Si no, no hay sociedad. Entonces la pregunta, ¿de dónde sacamos la energía para la sociedad? De nuevo, la sacamos de la biomasa. Esto es bastante antiguo, ¿no es cierto? La leña ya la usaron el Homo erectus, Homo pequinensis y javanensis, hace 1,6 millones de años que dominaban el fuego, para tener una mejor eficiencia en las proteínas que uno come, porque, ¿no es cierto?, una carne cocinada se puede digerir mejor. Y la otra parte que hacemos iluminación. Esto nos separó de los animales. Ya nosotros de noche podíamos seguir haciendo cosas en la cueva. Después encontramos, y iba a hacerlo rapidito, unas piedras llamadas carbón, nos encontramos una brea llamada petróleo y nos encontramos un gas llamado gas natural. Eso no es otra cosa que biomasa fosilizada, ¿no es cierto?, hace muchísimos millones de años. Para tener un orden de magnitud, el carbón se demoró 400 millones de años en tener esa cantidad fosilizada. Y nosotros nos ponemos a quemar eso. Así que nosotros en 400 años lo vamos a tirar de vuelta a la atmósfera. El ciclo del CO2 no nos va a dar y por eso se nos está acumulando el CO2 en la atmósfera y por lo tanto tenemos el problema del cambio climático. Así que para dejarlo claro, nosotros hoy día almacenamos la energía, por eso de eso estamos hablando hoy día, ¿no es cierto?, en estas grandes pilas de carbón, petróleo o gas. Y ustedes, por ejemplo, almacenan la energía que necesitan para el auto en el estanque. Ahí la almacenan. Ahora, esto es energía fósil. Y ya estamos en este curso, ¿no es cierto?, diciendo que queremos energía renovable. Entonces quiero separarle las dos cosas en electricidad renovable, porque aquí tenemos un pequeño problema, de que las electricidades renovables tengo que separarlas en dos partes, claramente. Tenemos las despachables, las que yo puedo despachar cuando la demanda la requiera, y las que no son despachables.
Y lamentablemente, la solar y eólica, no sé, hidromasada, undimotriz, maremotriz, no son despachables, o sea, no las tengo a disposición cuando la demanda lo requiere. Para dejarles claro este punto, aquí tengo la demanda eléctrica nacional, a nivel nacional, completamente, de norte a sur. Estamos generando en electricidad como unos 12.000 megawatts y el mínimo va como en 8.000. Ahí fluctúa, pero ustedes ven que la demanda es fluctuante. A mediodía, aquí tenemos 4 días, ¿no es cierto? Que son estos puntitos, podemos tener solar. Perfecto, generamos nuestra energía solar, ¿no es cierto? A mediodía, de noche no hay, lamentablemente. Y viento, bueno, a veces a nivel nacional. Hay poco viento y después un poco más de viento. El resto lo podemos abrir y cerrar con hidráulica de embalse. Podemos abrir la llave, podemos cerrarla. El resto, lo que ustedes ven negro acá, es negro. Quiere decir que es electricidad térmica hecha con combustibles fósiles importados. Este es el grave problema que tenemos, porque resulta que son intermitentes, fíjense, estas renovables. Entonces, el problema que con intermitentes llegar a poder ofrecer todo lo que se necesita para la demanda energética es difícil. Ejemplos muy simples, acá tenemos el fotovoltaico, que ven a mediodía, a las 12, entre 0 y 24 horas, tengo mucha energía fotovoltaica. Es diferente entre el verano y el otoño y el invierno, porque en otoño tengo a veces más nubosidades, por lo tanto me baja. Cada una de estas líneas es un día en el año, ¿no? Un día en el año a nivel nacional. Entonces, esto no es fácil de manejarlo porque no siempre tengo mis 2.500 megawatts, sino que tengo un día que tengo solo 1.500. O sea, me va a faltar, en este caso, energía eléctrica. Si nos vamos a la otra, energía renovable no convencional, el viento, es peor. Estos acumulados a nivel nacional, se fijan, puedo tener un máximo de como unos 1.500 megawatts, pero en la tardecita tengo más que mediodía. Y hay días que hay viento, otros días que no hay viento, que estamos acá abajo. Entonces, esto es un caos. Esto no es fácil de manejar eléctricamente cuando no es confiable o cuando es variable esta fuente. Si superponemos las dos, van a ver que igual es bastante difícil manejarlo. Es todas las renovables no despachables, 3.500 podemos tener, pero hay otros momentos en que no tenemos. Entonces, esto todo lo compensamos con electricidad térmica. Al final, la pregunta es, ¿cómo podemos unificar las dos cosas? La demanda fluctuante y la generación variable se equiparan solo con almacenamiento. Y eso es algo que siempre hemos hecho. Nosotros hemos almacenado este combustible fósil, generamos nuestra electricidad, la transmitimos, la distribuimos. Eso es algo que siempre hemos hecho. Con las renovables tenemos un pequeño problema, es que tenemos que generar cuando hay sol, cuando hay viento, y después tenemos que almacenar la electricidad. Este es un problema tecnológico no menor, el almacenamiento. Tenemos diferentes tecnologías para almacenar la electricidad, ¿no es cierto? Puede ser simplemente almacenamiento de electrones eléctricos. Yo puedo almacenar energía mecánica, como lo hago, por ejemplo, con las centrales de bombeo. Puedo almacenar esto en forma térmica, como con calor sensible, como se hace en la CSP. Ustedes conocen almacenamiento electroquímico. Yo almaceno iones, como las baterías de plomo ácido, las baterías de litio, baterías de sodio, etc. Y lo puedo almacenar en forma química. Y ahí es donde hoy día estamos hablando de este tipo de almacenamiento, hidrógeno verde, amoníaco verde o los famosos e-fuels. Estos no son otras cosas que tecnología de almacenamiento de electricidad. Entonces la pregunta es a nivel mundial, ¿cómo se almacena la electricidad? Bueno, la Agencia Internacional nos dice el 91% de la electricidad se almacena en forma gravitacional, con centrales de bombeo. ¿No es cierto? Lo que les estoy mostrando acá. Cuando me sobra electricidad, ahí estamos nuevos, cuando me sobra electricidad con bombas, bombeo a un lago que tengo más arriba, que sería estupendo usar el lago Peñuela, por ejemplo, para eso, ¿no es cierto? Y cuando necesito la energía, lo bajo por los tubitos y genero nuevamente la electricidad. Este es el 91% en el mundo se almacena en forma gravitacional. Un 5% se almacena en forma electroquímica, o sea, en baterías, ¿ya? Y un 3% como fluidos calientes. Y de lo que estamos haciendo en todo este curso no es otra cosa que hacer una nueva forma de almacenar la energía en forma de hidrógeno. No es fácil, hay un barquito dando vuelta con hidrógeno líquido, tiene mucha energía gravitacional, espacio por unidad de peso, el hidrógeno, y con eso llegamos a la Luna, así que no deja de ser importante.
pero posiblemente vamos a tener que usar toda la química que conocemos para poder mandar, por ejemplo, del hemisferio sur al hemisferio norte, la energía. Para que lo vean ustedes, los sistemas de almacenamiento no es uno o lo otro, sino que son complementarios. Por ejemplo, yo les dije que en el mundo lo que más se usa son hídricos de bombeo, el 91%, y tiene cierta eficiencia. El 5% son las baterías y están al lado de acá. Acá de nuevo tienen energía y acá tienen el tiempo. Esto es doble logarítmico, ¿no? Entonces, grandes cantidades de energía las voy a guardar mejor como agua en un estanque. Pequeñas cantidades de energía, máximo unos 10 megawatts, hasta que sea kilowatt, lo voy a guardar en baterías de diferentes tecnologías. Esto lo voy a guardar siempre que esté en el orden de horas. Ahí es económicamente viable usar baterías. Si ya voy a usar días o meses, lo voy a guardar en forma de energía térmica, ¿no es cierto? Y si lo voy a guardar aún más meses o años, no me va a quedar otra cosa que pasar a hidrógeno o pasar a, por ejemplo, acá está puesto power to gas, o sea, hacer metano sintético, ¿ya? O, gas natural sintético, una ridícula, pero eso. Entonces, no es que sea uno o lo otro, sino que depende. Si son pequeñas cantidades durante cortos tiempos, voy a usar ciertas tecnologías, ¿no es cierto? Y grandes cantidades de energía y largos tiempos, voy a usar otras, en este caso pasar a moléculas. Incluso si nosotros vemos la canasta energética en Chile, van a ver ustedes que solo el 22% de electricidad. O sea, ojo con confundir energía con electricidad, porque el 51% es derivado de petróleo, el 13% es biomasa, leña, ¿no es cierto? Todo el resto es importado. Así que, ojo, tenemos una pequeña matriz eléctrica, que es el 22%, y tenemos una gran canasta energética. O sea, ojo, no confundir, descarbonizar la matriz eléctrica con desfosilizar toda nuestra gran canasta energética. ¿Por qué eso? Porque depende de cuál aplicación. Tenemos nosotros, por ejemplo, hoy día, el transporte aéreo, marítimo, terrestre son 100% combustible. Sí, tenemos un par de buses eléctricos y un par de autos, pero eso es nada, no es ni siquiera la rayita acá arriba. Industria pesada, vidrio, cemento, hierro, tienen un poquito de electricidad y mucho combustible. La industria de alimentos, por ejemplo, tiene 1/3 electricidad y 2/3 combustible. Quiere decir que al final no vamos a lograr electrificar todo, porque, por ejemplo, tenemos solo electricidad renovable a mediodía, así que vamos a necesitar combustibles que cuando se quemen no generen CO2 o sean por lo menos CO2 neutral. Entonces la pregunta, ¿qué combustibles renovables tenemos a disposición? Bueno, siempre tuvimos la biomasa y seguimos teniendo la biomasa en Chile. Tenemos los biocombustibles como el bioalcohol, biodiesel, etc. Y acá viene esta novedad del año, ¿no es cierto?, que el hidrógeno verde, los combustibles sintéticos verdes o el amoníaco verde. Un repaso del hidrógeno verde, porque estoy seguro que Pablo en todo el detalle se los mostró. La pregunta, ¿dónde está? Que no lo veo. Bueno, al final de cuentas, hoy en día el hidrógeno gris lo estamos sacando del metano. Quemamos el metano, sacamos CO2 por la chimenea bastante, ponemos agua, más electricidad, más metano, y producimos nuestro hidrógeno gris, que no se diferencia del hidrógeno verde, salvo de su fuente. Aquí queremos tener agua más electricidad, ¿no es cierto? Lo que emitimos acá es O2, oxígeno normalmente, porque no tenemos un buen valor comercial del oxígeno, y ahí hacemos nuestro hidrógeno verde. Entonces, a nivel mundial, para que les quiero poner la cifra, que quizás ya la supieron, pero ponerle que de dónde sale, la producción dedicada, de dónde sale hoy en día el hidrógeno, bueno, del gas natural. Esa es la mayor parte, lo llamamos hidrógeno gris, hidrógeno negro cuando sale del carbón, y prácticamente nada se hace de petróleo y nada de electricidad, que es lo que llamamos hidrógeno verde. Sí hay una cierta cantidad de hidrógeno que se produce como producto secundario, byproduct, en toda la generación de cloro y de soda cáustica. ¿Para qué se usa el hidrógeno rápidamente? En la mayor parte se usa para refinerías, por lo tanto ENAP es el mayor cliente, consumidor de hidrógeno. Se usa una buena parte para hacer amoníaco. Ya les decía, 180 millones de toneladas al año, que no deja de ser un montón. Y también, por ejemplo, para la generación de metanol. Pero ustedes ven, todos los usos actuales en el fondo son químicos.
y hoy día lo queremos usar como un vector energético, o sea, es un uso completamente nuevo del hidrógeno. Entonces la pregunta ¿es algo nuevo, algo viejo? Es novedad del año, pero es viejísimo. Electrolizadores ya hay hace 120 años. Hidrógeno verde, los noruegos producen desde el año 1927, o sea, hace un siglo, que tienen electrolizadores. ¿Y por qué lo tuvieron que hacer? Porque eran muy pobres, no tenían carbón, no tenían petróleo en aquel entonces, pero sí tenían hidroelectricidad. Así que el hidrógeno que hicieron ellos era verde, el amoníaco que hicieron era verde, y los fertilizantes verdes que hicieron también eran verdes. Hay una planta acá cerca de Cusco, Cachimayo, que produce también, tiene 18 megawatts de electrolizadores, hace 60 años que está funcionando eso, ¿no es cierto? Así que todos los fertilizantes que hacen en el sur de Perú son verdes. Casualidad era porque en esa zona lo que les sobraba era electricidad hídrica, por lo tanto es verde. Ahora, ¿por qué en Chile es importante esto? Porque lo que se ha puesto más barato es la electricidad. ¿Ya? Eso es lo que ha bajado tremendamente. Y el 70% del costo del hidrógeno, quizá lo han escuchado ya, es la electricidad. El resto es costo de capital. Y nosotros teníamos hace 10 años atrás precios de subastas públicas de la SEM que estaban en orden de $130 el megawatt hora. Este es el precio y estas son las cantidades que se subastaban en esos años. Nosotros el año pasado quedamos fascinados porque la licitación que hizo la SEM llegó a un promedio de $23 el megawatt hora. Fíjense, veníamos de 130, ahora estamos en 23 y con un mínimo que llegó a 13,99. Está dentro de la subasta. No hemos llegado al récord mundial de Arabia Saudita, que en abril del 21 llegó a 10,4. O sea, todavía nos queda espacio para abajo para seguir siendo más baratos en la electricidad. ¿Cuál es el potencial que tenemos en Chile? Y eso lo quiero mostrar y ahora voy a hacer una prueba de poder mostrarles un video que es cortito y yo quiero que me digan, por favor, si es que lo escuchan. A ver si lo escuchan. No, Erwin, no se escucha. No se escucha, Erwin. No, tenemos un problema, yo les voy a dejar porque es muy bonito el video pero se los voy a explicar en palabras. El potencial renovable que tiene Chile, si ustedes ven el trabajo que hizo la Corfo y el trabajo que hizo la GIZ, mapeando bien en detalle, ¿no es cierto?, en Chile, qué tipo de energías podemos tener. Fíjense ustedes que en el norte está amarillo, donde puedo poner fotovoltaica. Lo que está rojo es concentración solar de potencia. Lo que es verde es la energía eólica, ¿no es cierto?, donde puedo poner hídrica, es algunas partes de la cordillera donde yo podría poner centrales hídricas, etcétera, ¿no? Obviamente el gran potencial que tenemos es en la Patagonia para generación de energía eólica, vientos. Ahora, si vemos las diferentes fuentes que tenemos en todo Chile, con este detalle que se dio, fotovoltaico hay, y estas son las cifras que difieren un poquito de lo que le acaba de mostrar Vero, pero yo la estoy complementando de dónde saco los datos, ¿no? 1.260 gigawatts fotovoltaico, 550 de concentración solar de potencia, las energías marinas 164, el eólico en tierra 138, incluyendo Magallanes, hidro son 37, geotermia 16, biomasa 14. Eso es lo que siempre se dice, que ese potencial es más o menos 70 veces la potencia eléctrica instalada. O sea, nos sobran 69 de Chile, si ustedes quieren. Tenemos 70 veces más energía renovable que todo lo que hemos instalado hasta ahora. Ahora, ojo con lo de potencia, que no es lo mismo que energía. Hidrógeno es energía, ¿no? Entonces quiero dejarles claro de que la energía es la capacidad de realizar un trabajo, la potencia es el flujo de esa energía. O sea, si yo quiero saber cuánta energía consumo y cuánta tengo que pagar, es la potencia multiplicada por el tiempo. Y eso, para dejarlos claro, si ustedes ven el potencial instalado que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, claramente térmica, hídrica, biomasa, solar. Por ejemplo, acá en julio del año pasado teníamos un 17,8% de toda la potencia instalada era solar. Y sin embargo, la energía que en ese mes nos entregó la solar era solo el 9%.
Con eso les quiero decir que depende del tiempo que tenga esta potencia instalada. A mí no me dice mucho, porque al final de cuentas me interesa, ¿no es cierto?, cuál es la energía. Acá claramente nos dijo que el 64% de la electricidad en Chile era térmica, ¿no es cierto?, quemando combustibles importados. Entonces, bastante negra nuestra electricidad, estamos demasiado cargados nosotros a lo que es el carbón, petróleo, gas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuánto es el tiempo que tengo a disposición? Y ahí está la gracia, que viene esto que se llama factor de planta, que es el porcentaje de las horas al año que tengo capacidad nominal. Entonces, yo puedo poner un campo fotovoltaico. Si lo pongo en España, en la mejor zona donde tengo, voy a tener una capacidad nominal del 20 al 25%. Esa es la cantidad de horas al año que yo tengo la potencia que estoy pagando en la instalación. Ahora, si este mismo panel lo pongo en Estados Unidos, lo pongo en Arabia Saudita o en Australia, o lo pongo en Chile, con la misma inversión yo genero más energía, ¿no? Para que les quede claro, o sea, el mismo panel me cuesta lo mismo, pero acá, como tenemos más sol durante más horas, me genera al final del año más energía. Por lo tanto, es más barato. Lo mismo pasa con el eólico, ¿no es cierto?, el viento. Las mejores zonas en Europa son el Mar del Norte, con un 50-55% de factor de planta. En Patagonia tenemos del orden de 75, lo que es una brutalidad de alto, y por eso que nosotros podemos generar electricidad más barata. Habiéndoles dicho eso, les voy a mostrar que aquí tengo de nuevo las potencias de las que le hablé hace un minuto atrás, pero tengo que multiplicarla por diferentes factores de planta. Por ejemplo, solar fotovoltaico, pongámoslo en 35, es lo que les acabo de mostrar. Solar CSP debe tener más de un 80, ¿no es cierto? Porque esa puedo día y noche puedo generar. Las marinas tendrán un 50, la hidro es buenísima, de un 95% de eficiencia, ¿no es cierto? Geotermia también, biomasa, la puedo quemar y puedo tener día y noche funcionando. Entonces tengo que multiplicar la potencia por el factor de potencia para saber cuánta energía voy a tener anualmente. Aquí está la cantidad de energía anual, o la tengo en petawatt hora, peta es 10 a la 15, ¿eh? Y el hexa es 10 a la 18, pero para no poner tantos ceros. Pero fíjense ustedes, estos 1260 gigawatts producen exactamente la misma cantidad de energía que estos 550. ¿Se fijan la diferencia? O sea, no se dejen llevar por los gigawatts, sino que al final por la energía que produce. Si yo sumo acá todo esta energía que yo podría producir en Chile, y hago ahora el cálculo, que por ahí con Pablo lo han hecho, ¿no es cierto? Estos 9,6 petawatt hora por año, si lo divido por el calor específico del hidrógeno y la eficiencia de un electrolizador común y corriente, que sería el 70%, quiere decir que de toda esta energía yo podría generar del orden de 200 millones de toneladas de hidrógeno. Eso, por favor, compárenlo con los 70 que se produce a nivel mundial. O sea, nosotros podríamos producir un montón de hidrógeno si es que usamos todo nuestro potencial renovable. En el caso de energía, para que ustedes vean, en el mundo se consumen del orden de 505 exajoule por año. O sea, lo que tenemos nosotros en renovable es del orden del 7% de la energía mundial. Entonces, somos un país chiquitito, pero tenemos mucho que aportar. Y por eso fue que nosotros comparamos acá, en un estudio, cómo nos comparábamos con Arabia Saudita, ¿no? Y vemos nosotros que en cuanto a electricidad, podemos producir por lo menos el doble de todo lo que se exporta hoy en día de petróleo crudo de Arabia Saudita. Eso significa que podemos ser sumamente importantes, y yo lo puse en verde, porque es energía verde comparado con la energía negra que sale desde Arabia Saudita. Eso es interesante saberlo en el orden de magnitud. Esto se los mostró recién Vicky. Fíjense que lo que estamos echando a andar, perdón, Vero se les mostró este ejemplo de la Estrategia Nacional, las aplicaciones prioritarias, y lo que está ahora en la Cámara de Diputados es un proyecto para blending, con el primero que vamos a empezar, que es la inyección en las redes de gas. Ahora, interesante porque esta va a ser la primera aplicación, y tenemos 3 aplicaciones de electromovilidad, que son los camiones CAEX, ¿no es cierto?, de la minería, los camiones de ruta, pesados, y los buses de larga autonomía. Entretenido, tenemos 3 aplicaciones de electromovilidad con hidrógeno nacional. No con las baterías, sino que con hidrógeno. ¿Ok? Esto de nuevo también lo mostró Vero, pero quiero decirles que
La estrategia nacional dice, de aquí al 2050 queremos tener 300 gigawatts de electrolizadores. Eso es 10 veces superior a la potencia total instalada al diciembre del año pasado. Se quiere multiplicar por 10 todo lo que estamos nosotros generando hoy en día. Y las inversiones, y esa es la parte interesante, son del orden de 330.000 millones de dólares. Eso es igual al PIB chileno, ¿no? No deja de ser. O sea, lo que nos pretendemos para hacer esta industria es muchísima plata que tenemos que juntar. Para que les quede claro, estos son desafíos intergeneracionales. No es que lo tengamos que hacer nosotros, tenemos 30 años para eso. O sea, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos van a estar metidos en esto. Pero es interesante porque 33.000 millones de dólares de movimiento significa una industria del orden de la minería. En solo 30 años. La minería se ha demorado 100 en llegar a eso. Les voy a dar una pequeña pincelada nomás de los proyectos que se están haciendo de norte a sur. Hay hartos, hay en el centro, que tienen que ver más, por eso les puse, con hidrógeno. Estos son uso de hidrógeno, por ejemplo, Walmart, hidrógeno en Montacarga. Gas Valpo quiere poner hidrógeno como blending, o sea, mezcla al gas natural. En Aconcagua está Linde viendo de poner hidrógeno verde para las refinerías. En San Antonio tenemos hidrógeno para la logística, etcétera. O sea, ustedes ven que aquí hay un montón de aplicaciones nacionales de hidrógeno. Después hay dos proyectos que quieren hacer, por eso lo puse acá, quieren hacer metanol, que es el alcohol más chico. HIF quiere hacer metanol y los e-fuels de exportación, y hay un proyecto acá de Air Liquide en Antofagasta también, que quiere hacer metanol, quiere captar CO2 de una fuente fija, ¿no es cierto?, y hacer metanol. Y ahora fíjense, todos los otros proyectos están por hacer amoníaco. ¿Y por qué eso? Porque el transporte del hidrógeno todavía es muy difícil. Así que las aplicaciones nacionales sí, van a funcionar con hidrógeno, pero lo que son las exportaciones, ya lo ven ustedes, los proyectos son o hacer metanol, o el resto, todos están apostando por hacer amoníaco, porque yo amoníaco a 10 bar lo puedo meter en un barco a temperatura normal. O sea, lo hago líquido y lo meto en un barco de la misma forma como hoy día se importa el amoníaco, ¿no es cierto? ENAEX, que es la Empresa Nacional de Explosivos, hoy día importa su amoníaco, lo quieren hacer nacional con Engie, ¿no es cierto?, y evitar las importaciones y el otro 50% para la exportación. Eso para que tengan una idea. Y quiero ahora nada más que mostrarle con esta parte. Tengo el título de embajador del hidrógeno verde para la formación de capital humano. ¿Por qué esto es tan importante? Porque fíjense, depende la cantidad que nosotros queramos generar de hidrógeno y sus productos, vamos a necesitar un montón de personas, capital humano. Aquí hay varios estudios hechos en Chile, y fíjense que de aquí al 2050, en la próxima clase ustedes van a tener una clase muy bonita que les va a mostrar qué es lo que son la sustentabilidad y qué es lo que son los acuerdos de París y qué es lo que son las contribuciones nacionales determinadas. ¿Qué es hacer la tarea? Para eso estamos del orden de 100.000 personas capacitadas al 2050. Y si nos ponemos a exportar, depende cuánto, fíjense acá hay un cálculo que son 740.000 personas especialistas que van a estar en esto, en construcción, en operación, en mantención, mucho más en construcción, por supuesto, pero son cantidades tan grandes como la minería. Así que vamos a tener que ver de generar este capital humano. ¿Qué es lo que les quiero ahora resumir? Es que esta historia, ¿no es cierto?, de gloria y fracaso, sí tiene ahora una reivindicación, porque la misma tecnología Haber-Bosch para producir amoníaco que nos arruinó hace un siglo atrás, hoy día promete ser el futuro energético y económico del país. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos nosotros con las renovables? Es que la demanda energética es fluctuante, y muchas veces no predecible. La alta penetración, o sea, la mayor penetración de energías renovables solo va a ser posible si logramos acumular o almacenar energía después de su generación. O sea, por un almacenamiento después de la generación, y obviamente el hidrógeno verde será un factor energético trascendental para acumular y distribuir esa energía limpia, tanto dentro del país, ¿no es cierto?, como en forma internacional. Así que la implementación del almacenamiento de energía renovable, nosotros sí podemos cumplir con la transición energética.
Y ahora les termino diciendo cuáles son las oportunidades para Chile. Bueno, nosotros no somos gran parte del problema del cambio climático. Nosotros somos un 0,25% de las emisiones, somos un país de 19 millones de habitantes, con el 0,32% del PIB. Y eso no sé, ¿qué se preocupan ustedes de esto si son tan poquitos? Y no somos un gran problema, pero la gracia es que somos una parte relevante de la solución. Y eso tienen que saber, nosotros tenemos el 23% de las reservas de cobre del mundo, siendo un 0,25 la mención. Tenemos el 51% de las de reservas de litio. Ojo, hay una diferencia entre reservas y recursos. En el mar hay mucho más recursos de litio, pero no es viable sacarlo, por lo tanto no es una reserva. Bolivia tiene más recursos, pero no han sacado 1 kilo de litio porque es muy fregado ese salar que tienen. Así que sí, el 51% de las reservas de litio del mundo están en Chile. Y podemos generar el 7% de la energía que la humanidad consume actualmente. Entonces no deja de ser que nosotros podemos desplazar un montón de energía fósil. En resumen, podemos generar 200 millones de toneladas de hidrógeno verde, que sería 3 veces todo lo que se hace en el mundo, o incluso 6 veces el amoníaco producido. Con eso quiero terminar agradeciéndole a Pablo, a la Seremi del Ministerio de Energía, región de Valparaíso, y mandarles un saludo, ¿no es cierto?, a Valparaíso, Isla de Pascua, Papúa, Rinconada, La Ligua, Villa Alemana, y me parece que me faltó alguno que entró más tarde. Les dejo si tienen preguntas, ahí están mis contactos, y ahora pasamos a la parte de preguntas. Gracias, Edwin. Bueno, igual de todas formas, Edwin me va a hacer llegar la presentación y yo se la voy a llegar a ustedes para que la presentación de preguntas, dudas, consultas a don Edwin Letts. Preguntas. Marcelo, adelante, por favor. Edwin, Si pueden, por favor, aprieten el botoncito en reacciones, le mandan una manito, porque entonces los veo en el orden que están pidiendo la palabra. Pero ya, dale, perfecto. Marcelo, por favor. Ya, bueno, primero agradecer, don Erwin, por la presentación, muy didáctico. Felicitaciones por ser embajador para el capital humano del hidrógeno, gran desafío. Le quería consultar si con este precio de producción de hidrógeno al 2030, quizás ser el país donde se produzca el hidrógeno verde más barato, ¿es suficiente para competir, pensando en que los mercados consumidores de esta exportación son tan distantes en el fondo? O sea, ¿va a ser una gran diferencia el transporte de este hidrógeno verde hacia Japón, Europa, Estados Unidos? ¿No permitirá ser competitivo si estamos tan lejos? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Marcelo, porque es un punto fundamental. Al final lo que me interesa es cuánto me cuesta el kilo de hidrógeno puesto en Japón, ¿cierto? En Yokohama, por decirlo algo. Y eso es simpático, porque la mayor parte de los costos logísticos es meter ese hidrógeno en un barco. El par de millas más, par de millas menos no hace diferencia. Entonces, si ustedes ven los estudios que hizo para la Estrategia Nacional del Hidrógeno, que hizo McKinsey, dice sí, tenemos un poco más de costos de transporte, pero nuestra ventaja, por ejemplo, con respecto a Japón, a Australia, que están bastante más cerca, llegamos más barato. Así de simple. O sea, sí vamos a pagar algo más, pero que esté claro, Marcelo, que lo fregado es hacer el puerto, ¿no es cierto?, hacer un hidrógeno líquido y meterlo en el barco. Después ya es harto poco menos lo que cuesta. Entonces, sí, nosotros somos más competitivos, y, por ejemplo, los japoneses hicieron todo un estudio, porque una cosa es lo que hace la agencia internacional. No le creen. Así que ellos hicieron su propio estudio, y en todas esas partes salió que era más barato traer el hidrógeno de Chile o el amoníaco de Chile que, por ejemplo, de Australia, que están más cerca. Simplemente porque fíjate que los australianos, donde tienen sol, están como a 1000 kilómetros de la costa. Y nosotros estamos al lado, nosotros estamos al lado del puerto, si tú quieres, en ese sentido. Entonces, la logística sí, estamos en el sur del mundo, abajo a la izquierda, tú sabes, pero podemos llegar a estos países del hemisferio norte que son todos dependientes energéticos. Y mi vuelta ahí en Europa fue, olvídense del precio, nosotros necesitamos esta cuestión. Ahora fíjate que se les duplicó el precio del gas y tienen que seguir funcionando porque la sociedad necesita energía. Será un poco más caro, mala suerte, pero tienen que seguir funcionando. Es mucho más caro apagar ciudades, apagar fábricas,
que ser un poco más caro. Y ya aprendieron que necesitan proveedores en todo el mundo. Así que no es que Australia o Sudáfrica se lo lleve, sino que una tajada nos va a tocar a nosotros, sí o sí, porque nunca más van a cometer el error de comprarle a uno. Nunca más. Así que en ese aspecto sí estamos compitiendo, pero hay oportunidades porque por geopolítica sí o sí nos van a ayudar y nos van a comprar. Un poco más caro, un poco menos, da lo mismo, pero no, no estamos afuera del mundo, ¿eh? ¿Alguna Adelante, otra Pablo. pregunta? Pregunta, consulta, duda, comentario. Bueno, aprovecho que ya que nadie está preguntando. Dale nomás. El tema de embarcar y transportar el hidrógeno verde se requiere, la complejidad está en que el tema de la presión, en licuar el hidrógeno, ¿cuál es la complejidad de transportarlo en barco? Mira, hoy día existe es que el hidrógeno, para que tú tengas una cierta cantidad por peso, vas a tener que licuarlo, ¿ya? Para transportarlo. Entonces tú cuando lo licúas bajas el volumen un factor 600. De todas maneras, bastante liviano. O sea, para meter algo en un barco, igual que hoy día el gas natural se hace como GNL, gas natural licuado, ¿ya? El gas natural licuado tú lo enfrías a menos 162 grados y es líquido, a temperatura ambiente. Entonces, los barcos que nosotros importamos están a menos 162. Esta cuestión del hidrógeno a menos 252, o sea, a 20 Kelvin. O sea, es frío, frío, frío. Entonces, tú te gastas un montón de plata en ese refrigerador y en enfriarlo. Ok. Pero, por ejemplo, están los japoneses con un barquito digo yo, yéndose entre Australia y Japón probando cuánto llega. Porque entre medio, depende de tu aislación, algo se te evapora. Entonces la pregunta, ¿qué hace con ese hidrógeno? Ese boil off normalmente en los barcos, tú lo usas como combustible, o sea, lo quemas en vez de quemar petróleo, se puede hacer. Pero se está viendo que no es fácil manejarlo. Por lo tanto, estos proyectos de exportación, todos se basan en, oye, cambiemos la molécula, tomamos nitrógeno del aire, lo convertimos en amoníaco, NH3, que tiene alta densidad de hidrógeno, y funciona como gas licuado. A 10 bar, lo tengo líquido y lo meto en un barco. Así lo importamos a todo el mundo. Entonces, tú puedes tener barcos mucho más baratos. Si haces metanol, oye, o benzina, te cabe en cualquier barco. O sea, no tienes problema de que te cobren mucho porque no son muy especializados, sino que cualquier barco que lleve combustible se lo puede llevar también. Como digo, el amoníaco se exporta en grandes cantidades en todo el mundo y es fácil, es la misma tecnología que gas licuado. Y nosotros en todas las casas tenemos gas licuado, tenemos, ¿no es cierto?, está ahí a 10 bar y ahí se evapora. Cero problema. Es un poco más venenoso, sí, que el gas licuado, pero tecnológicamente es idéntico. O sea, no hay problema. Por eso que todo se dice, mira, si vamos a empezar a exportar, por ejemplo, en Patagonia no hay uso nacional. Tienes 3 ovejas. Entonces, no, son cientos de miles. Dije algo mal. Perdón por las ovejas. Pero el hecho es que no tienes consumo nacional. Así que esos grandes proyectos, 10 gigawatts y cosas así, están todos hechos para llevar energía al hemisferio norte. Y todos han hecho sus cálculos. Erwin, en el chat hay una pregunta de Alina Moya. Antes de darle la palabra a Carolina, hay una pregunta de Alina Moya que dice: ¿cuál es la proyección de la Asociación de Hidrógeno para la aplicación de proyectos a escala local pública? A ver, si entiendo bien la pregunta. Mira, seguramente lo que pasa en Chile están estas aplicaciones que mostró Verónica, porque de alguna forma tú antes de ponerte a exportar tienes que aprender, ¿ya? Y vuelto a mi vuelta tú ya no puedes a ese nivel enseñarle a la gente con puros PowerPoint, como lo acabo de hacer acá, sino que tienes que hacerlo con máquina, porque tienes que poder meter las manos en los fierros para aprender. Por lo tanto, se está haciendo una serie de proyectos que a veces parecen ridículamente chicos, pilotos. Como ustedes ven, el año pasado se inauguró una grúa de horquilla en Anglo American, con presidente, con ministro de Energía, con fotos para todos lados. ¡Oye, una grúa de horquilla que lo que! Hay 40.000 grúas de horquilla andando en el mundo, pero fue la primera en Chile. Y sin embargo, había que aprender. Y les doy un ejemplo que les va a parecer burdo. Había que soldar una cañería de acero inoxidable, cualquier viejo lo puede hacer, pero no estaba certificado.
Entonces todos miraban, ¿dónde pillo un viejo que tenga certificación para hidrógeno, para soldar una mísera cañería? Mira, así empiezan en cosas que parecen muy pedestres, pero tenemos que todos certificarnos. Entonces, seguramente mucho van a ayudar las municipalidades en eso de crear estos proyectos. El Ministerio de Transporte hizo un RFI, un Request for Information, una pregunta para tener buses a hidrógeno. Puede ser que no sea muy comercial en un principio, pero tú tienes de alguna forma, tienes que ver de poder entrenar a la gente con los objetos. ¿Ah? El blending es más fácil porque es cosa abrir una llave, lo meto y si llego al 20%, la señora Juanita no se da cuenta que tiene un gas más verde. O sea, no tiene que cambiar los quemadores. Otra cosa es, bueno, son de Valparaíso, pero ustedes no tuvieron el cambio también, en parte porque pueden haber tenido a gas natural, del gas licuado al gas natural. Pasa una cosa similar, el gas licuado tiene más energía por volumen que el gas natural, y el hidrógeno menos. Entonces, cuando se cambia de gas licuado a gas natural, tienes que abrir las boquillas de los califón, de la cocina, de todo, porque tiene que ir más volumen. Y en el caso de Santiago, Metrogas pagó todo eso. Metrogas decía, no se preocupe señora, yo le cambio los quemadores. Si uno quiere irse después de vuelta al gas licuado, tiene que pagarlo. O sea, la reconversión para el otro lado, ¿no? Ellos se crearon clientes con eso de que cambiaron todos los quemadores. Así que hoy día cuando se compran un Califón siempre les van a preguntar, ¿es para gas licuado o para gas natural? Porque tiene diferentes aberturas, o sea, diferentes, nada más que los quemadores tienen que llevar más volumen para la misma cantidad de energía. Así que yo creo que sí, en eso va a haber harta ayuda. Tenemos que empezar en los puertos, de ver cómo usamos un combustible más verde. Nosotros como empresa estamos trabajando ¿qué se llama? Con la parte naviera, para ver ahí también, porque fíjate que Chile tiene un problema no menor. Nosotros todos los combustibles fósiles los estamos importando. ¿Ah? Son 11.000 millones de dólares, son 2 veces el presupuesto de obras públicas. 2 presupuestos de obras públicas que nosotros quemamos todos los años. Una brutalidad. Y sin embargo tenemos renovables como yo les mostré. Entonces también geopolíticamente es re importante usar energías propias. Al principio serán más caras, pero tienen que ver con el orden de magnitud. Con el precio de la electricidad que se nos viene abajo, va a ser todo más barato. Pero hay que escalarlo. No puedo estar hablando de megawatt, estoy hablando de gigawatt. Entre megawatt y gigawatt tenemos un factor 1000. Ahí hay harto que hacer. Entonces, paciencia, no me pregunten a qué hora estamos listos. Estos son décadas. Estamos hablando de la transición energética y a veces nos pasamos un poquito revoluciones y tenemos que empezar ya con estas cosas chicas para entrenar gente y tener paciencia y perseverancia. El otro punto que no se olviden todos ustedes es que para hacer estas tremendas inversiones sí necesitamos confianza. Porque si no, yo le voy a preguntar a un Marcelo Soto, ¿pones tú tu plata que ahorraste en esta industria? Es que sí, es que no sé, que la... Entonces es fregado. Se necesita esto a largo plazo. Y eso también, entre otras cosas, seguridad jurídica. Y lo digo abiertamente. Si mañana, porque son inversiones a largo plazo. Fíjate que esto yo pongo un parque fotovoltaico, me dura 20, 25 años. Entonces, yo tengo que poner toda mi plata hoy día. Y después de a poco la voy recuperando. Entonces no quiero que alguien después de 5 años me diga, exprópiese, ¿sabes lo que estoy diciendo? Exprópiese, porque no sé, porque cualquier cosa. Ojo con eso, yo tengo que tener seguridad para que yo mis ahorros los ponga en este tipo de industria que es de largo plazo. En Chile no estamos muy acostumbrados a hacer cosas a largo plazo. O sea, acuérdense, si no lo puedo inaugurar en mi periodo, lo haga otro. ¿Ah? Y lo que estamos haciendo acá, yo creo que por primera vez, fíjense que energía, y eso lo digo claro, Pablo también, tenemos el plan Energía 2050, no hay ni un otro ministerio que tenga un plan a largo plazo. Lo otro que los patines, que le pongo los patines, le saco los patitotas, y nosotros tenemos 2050 que ya lo hemos ido renovando. ¿No es cierto? Cada gobierno va haciendo lo propio, pero es bueno tener algo de un poco más de largo plazo. Yo creo que esto es un ejemplo para todos los ministerios en Chile, el poder tener un plan de largo plazo. Podemos ir corrigiéndolo, ningún problema, pero es bueno que salgamos del cortoplacismo. Eso como respuesta. Yo no sé si la pregunta para municipios pequeños, ¿pueden generar pilotos? Ya esa es la de Francisco Arenas que me decía. ¿Sí? Se pueden generar
pero ojo con eso, no como los buses, no sé, en el sur en alguna parte tenían buses eléctricos y para cargar los buses eléctricos tenían un generador diésel al lado. Y que lo pillaron porque le molestaba el ruido. Así que eran buses eléctricos que tenían un genset puesto al lado. Ojo, hay que hacerlo bien, ¿no? Carolina había levantado la mano. Ah, ahí está. Carolina, Marcelo, ¿quién más? Carolina Andrea había levantado la mano. Por favor, adelante. Haz tu pregunta. ¿Estará por ahí Carolina? No, sí. Bueno, mientras Carolina hace la pregunta, aprovecho de hacer Vale. otra. Aprovechar a Al darle mismo buena- precio, Marcelo, dale no, al mismo precio. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. No, precisamente por lo que usted está hablando de algo como de independencia energética, en el fondo, y poder aprovechar nuestros recursos, ya que en Punta Arenas se está haciendo esta planta con combustible sintético, ¿se tiene contemplado esa planta que parte de su producción se consuma acá en el mercado local o todo se exporta a Europa o a otras partes? Para ser bien sincero, Marcelo, si acá la gente está preparada a pagar eso, sí. Y yo creo que ahí tenemos un problema, porque cada uno está mirando su propia billetera. En este caso, la gracia está que se encontraron con un comprador, off-taker, como llaman en inglés, preparado para pagar esta gasolina premium, que les debe costar el doble. Pero fíjate la diferencia que está Marcelo, es que no necesito un auto nuevo. Yo puedo andar con el cacharro viejo. No voy a invertir en nuevo, o sea, no tengo el problema del CAPEX, voy a tener un problema de OPEX más alto, pero puedo seguir con el cacharro viejo. Fíjate que nosotros tenemos una flota de 130.000 camiones. Tú me vas a sacar la cuenta cuando el último viejo de Cefleta se va a comprar un camión Tesla, $500.000. El día del nífero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es fregado. Yo tengo toda una tremenda infraestructura de motores de combustión interna. Ahora, el problema está que el motor de combustión interna no contamina, si es fierro. Los que contaminan son los combustibles. Entonces, yo podría decir, oye, te doy permiso siempre que tú solamente uses combustibles verdes. Entonces, es el garrote del gobierno que le pone un alto precio al CO2, ¿no es cierto?, para evitar esos costos esos costos públicos que tú tienes, porque hoy día, ¿no es cierto?, en la estación de servicio tú pagas, por decirte, 1.000 pesos, ¿no es cierto?, por el litro, pero no estás pagando los costos indirectos. Eso los paga el Ministerio de Salud, o que simplemente la gente se muere, ¿ya?, y no paga impuestos. Entonces, ojo Externalidades que negativas que le dicen. claro, son externalidades negativas que nosotros no las estamos pagando en la estación de servicio, sino que nos hacemos locos y después lo pagamos entre todos, porque sí tenemos que pagarlo entre todos. Acuérdense que el Estado no es algo abstracto, somos nosotros los que pagamos impuestos, los que le decimos al Estado, oye, haz algo decente con estos impuestos. Entonces, si no le ponemos nosotros el candado al CO2 y subimos, si tú quieres, en los precios, es fregado. No es fácil, pero de nuevo, si alguien quiere comprar la benzina a ese precio, encantado. En este caso consiguieron a Porsche, que dijo, oye, el 70% de nuestros autos siguen andando con 20, 30 y 40 años. Nadie vota un Porsche. Y no están hechos para batería, o sea, no están hechos eléctricos. Entonces, ¿cómo sigo andando con todos esos autos? Usando una benzina más cara. Así de simple. Entonces, no es siempre el precio de la benzina, sino que si yo no tengo que cambiar mi vehículo, oye, a mí me interesa cuánto vale el pasajero kilómetro o la tonelada kilómetro si la transporto. No cuánto CAPEX, cuánto OPEX le pongo, una mezcla. A mí me interesa al final cuánto me cuesta llevar una tonelada de A a B. Y si no tengo que comprar camiones nuevos, oye, no hay un problema. Pagaré más por la gasolina, por el diésel sintético, lo que sea. Entonces, es una cuestión de estrategia. Nada más que para decirle, estas gasolinas sintéticas se inventaron, el proceso Fischer-Tropsch se inventó el año 25 del siglo pasado en Alemania, porque ellos tenían carbón, pero no tenían petróleo, así que hicieron todos los combustibles líquidos a partir de carbón. Sudáfrica hizo exactamente lo mismo durante el tiempo del apartheid, porque la OPEP dijo, no les entregamos crudo, porque los sudafricanos eran amigos de los israelitas, así que eran de los feos. Entonces no les entregaron crudo, y ellos, a partir de su carbón, que sí tenían, hicieron todo el diésel para todo Sudáfrica, hicieron toda la gasolina para todo Sudáfrica, porque no podían parar un país.
Entonces, ¿te fijas? Entonces ya no era, seguramente era más cara esa gasolina, pero el país funcionó, independiente de todas las importaciones de crudo. Por eso que es difícil decir, ¿no es cierto?, si es fácil o no, independencia energética es re importante. Para un país es sumamente importante. Y por eso que estamos nosotros trabajando con la Armada, ¿no es cierto? Porque, oye, son barcos chilenos, entonces, estar teniendo energía made in Chile cambia la ecuación. ¿Ah? Entonces, nosotros ahora estamos justamente con Asmar Magallanes, trabajando con ellos, para ver cómo lo hacemos. ¿Qué industria adicional se puede crear a partir de esta posibilidad de exportar energía verde? Carolina habrá Pablo, vuelto. Si quiere hacer la pregunta, estaríamos. No sé si vuelve Carolina. Que no sé si levantó se la me mano. perdió. Bueno, estamos en el tiempo ya. Agradecerle infinitamente a Erwin su tiempo, su disponibilidad, su siempre excelente disponibilidad para compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias a todos, a todas. Tenemos la última sesión el próximo miércoles a las 15:30. Ya va a haber un contexto más de cambio climático, o carboneutralidad, que lo acaba Germán, un colega de la Seremi. Y recordarles también que todavía está abierto el link donde ustedes se pueden inscribir para los interesados. Hay un inscrito para visitar la planta del INDE, la planta reformada de metano con vapor que tiene el INDE aquí en Concón. No me acuerdo la fecha, creo que era fines de junio, perdón. De julio. O de junio, no me acuerdo. Pero eso lo tengo aquí, está ahí en el link para los que puedan, les interese, vayan a visitar la planta previa de coordinación. Así que eso, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Adiós. Un gusto. Chao, chao. Chao, muchas gracias.